Primero, gracias, en serio. A mí me parece que es indispensable que discutamos estas cosas, que es indispensable que haya un presente de la situación en Medio Oriente, en la vida cotidiana, a la hora del desayuno, cuando hablamos con nuestros hijos, cuando hablamos con nuestros compañeros de trabajo, porque estamos en presencia de una catástrofe humana, de una catástrofe de una magnitud que no deja ser vivo al margen, no importa a la distancia que estemos. La primera cuestión que quiero comentarles es algo que en general no aparece en ningún lado y que se está actualizando. Hace una semana el Parlamento israelí, la Knesset, votó a favor en primera instancia de la pena de muerte para los prisioneros palestinos. Los prisioneros palestinos son por lo menos 11.000, alrededor de 3.500 no tienen causa, no tienen juicio, tienen detenciones administrativas. Esto quiere decir que no se sabe de qué se lo acusa y que no se sabe cuándo va a ser puesto en libertad. Naciones Unidas ha dicho que Israel apela sistemáticamente a la tortura contra los prisioneros. Y eso hay infinidad de testimonios. Por ejemplo, se vio en el momento de la liberación de los rehenes en qué condiciones salían los rehenes israelíes que habían estado en una Gaza, viviendo en los túneles, con un país al borde de la desnutrición, deliberada, ejecutada, y sin embargo no sabían hacer, ni habían sido torturados. Y hubo algunos que dicen que han sido torturados, y han sido torturados porque les discutían el lugar en que del Estado de Israel, la política del Estado de Israel, y consideraban que eso era una tortura. No que les arrancaran todos los dientes como a los otros, que los tuvieran meses esposados de pies y manos, que no los dejaran levantar ni para ir al baño si no los tengan con pañales. Ustedes habrán visto en los medios cómo salieron. Muy bien. Esta ley es una ley que necesita 3 turnos de votación y ya tiene la primera. Antes del octubre del 2023, ya había aprobado la Knesset una ley que autorizaba la pena de muerte para los prisioneros palestinos en primera instancia. El ingreso de Hamás, y no solo Hamás, sino otras organizaciones de la resistencia palestina, en un acuerdo entre organizaciones que tienen perspectivas a veces muy distintas, se hizo con una declaración que ha sido ocultada de manera infame por la prensa argentina, y es que jamás entraba para llevar un número suficiente de rehenes que le permitiera canjear prisioneros palestinos. Partían de una experiencia que fue la liberación de un soldado israelí, Gilad, y no me acuerdo el apellido, Shalit, que fue canjeado por más de 1 millón de prisioneros. A partir de eso, Israel decidió una cosa que se llama Directiva Hannibal, y es que no puede haber rehenes israelíes. En el caso de que un israelí sea capturado por el enemigo que fuere, sus compañeros deben matarlo, para evitar someter al Estado a este tipo de canjes. Entró la resistencia palestina por primera vez a Israel desde la Nakba, desde la catástrofe, desde la expulsión de los palestinos de su tierra, desde el día en que 800.000 palestinos fueron expulsados, con por lo menos 46 aldeas fusiladas y enterradas en fosas comunes, mientras nosotros éramos educados en la idea, en la frase de Golda Meir, un pueblo sin tierra, una tierra sin pueblo. Éramos educados en la idea, hicieron de un desierto un vergel, y todo ese tipo de infamias. En la liberación de los presos, que ustedes saben lo que pasó,
de octubre, detrás de las milicias entró más gente, el ejército no logró responder, el quinto ejército del mundo. Por supuesto, yo no digo en absoluto la pavada de que jamás no mató gente, obviamente. Nadie entra con margaritas a un estado militar y militarizado de las características de Israel. Pero la directiva Hannibal forma parte de gran parte de los 1000 y pico de muertos que se producen ese día. Y esto ha estado en los propios testimonios de los militares israelíes. Por ejemplo, el jefe del comando de la zona de Gaza, en que dice que acosado se refugió con algunos de sus soldados en la casamata, como se llame, refugio del cuartel, y desde ahí dio la orden de aniquilar a los enemigos y a quienes estuvieran con ellos. Y los que intervinieron fueron helicópteros Apache. Helicópteros Apache quiere decir el más poderoso helicóptero de guerra que existe. Contra eso abrieron fuego los kibbutz. Contra eso abrieron fuego contra cualquiera que se moviera. Eso en principio, para dejar un poco aclarado qué es lo que sucede el 7 de octubre. No es lo único que sucede. Unos años antes, 2018, 2019, los palestinos organizaron algo que se llamaba la Gran Marcha del Retorno. Inermes. Se acercaron a los muros a pedir por su derecho a volver a su tierra. Yo no sé si ustedes saben, pero los viejos palestinos mueren con la llave de su casa colgada al cuello y se la entregan a sus hijos, esperando regresar algún día. La diáspora palestina son cientos y miles y cientos de miles y millones de personas que viven en carpas desde el año 48 en Jordania, en Egipto y en un montón de países, y son una fuente de malestar constante a sus hermanos árabes, que los odian, los jeques, los jefes, un factor de inestabilidad política, de cuestionamiento de la opresión de sus hermanos de los otros pueblos árabes. En el reclamo de su tierra, y voy a impugnar el término de la paz, porque los oprimidos no piden la paz, los oprimidos piden sus derechos. Y en el caso de los palestinos, la tierra, me cago en la paz. La paz es la derrota, la paz es el silencio, la paz son los prisioneros, la paz son los hijos muertos y los olivares quemados. Esa es la única paz del Estado de Israel, un Estado construido de manera artificiosa, una cuña en el momento del proceso de descolonización de los pueblos árabes, una cuña imperialista en el momento de nacionalización del petróleo, que ofreciera, que se convirtiera en una potencia militar de control de esos procesos que el imperialismo necesitaba sofocar. Mentira, el retorno a la tierra prometida. Mentira. Hasta la lengua perdieron los judíos. Les prohibieron, nadie les prohibió nada. Simplemente una lengua nueva para unificarlos, a los que venían a los askenazíes, a los que venían de la diáspora que habían estado en la península ibérica y se habían distribuido por todo el Mediterráneo hasta Turquía, a los mizrajíes que habían vivido siempre en la zona de Medio Oriente. Se reinventó el hebreo, una lengua ritual, una lengua religiosa, para abolir de esa manera, dice Traverso, la historia del pueblo judío. Y nosotros tenemos una historia del pueblo judío también en la Argentina, como fundadores de sindicatos, como fundadores de partidos obreros, como productores de obras de teatro, de una literatura que es la literatura los primeros de mayo en la Argentina, que se hacían a veces en 10 idiomas, porque eran obreros piamonteses, gallegos, de distintas etnias italianas o españolas,
judíos rusos, turcos, alemanes, ingleses, obreros de todas partes del mundo. El 1 de mayo tenía discursos en todos los idiomas para que esos trabajadores se pudieran comprender. Y había hasta 53 periódicos escritos en distintas lenguas. La idea de expropiar el yiddish es la idea de expropiar ese judío que no reclama un Estado, que es un ciudadano del mundo y que es un militante de las causas de la emancipación allí donde esté, y convertirlo en un ciudadano que tiene la función de un gendarme, que tiene la función de un opresor, que tiene la función de un asesino. Hoy lo estamos viendo con una magnitud incomparable porque estamos en el contexto, a nuestro juicio, de una guerra de carácter internacional. Entonces, la guerra, por decirle guerra, algo que es la invasión de la Franja de Gaza, la destrucción de Cisjordania, su parcelación, la limpieza étnica, el intento de convertir Jerusalén, como dicen los sionistas, en una ciudad indivisa, santa y judía, o sea, la expulsión de la Jerusalén histórica, cuatripartita, etc., se inserta en la necesidad de rediseñar el mapa de Medio Oriente, de apoderarse de sus recursos naturales, de destruir lo que el imperialismo llama el eje del mal, en la balcanización de un país como Siria, a quien quieren convertir en Libia, el país donde la trata de esclavos ahora se televisa y hay hombres colgados de guinchos que se venden al mejor postor, a las petroleras que usan la tecnología más moderna del siglo XXI. Eso tienen para Siria. Arrasar con el Líbano, como trataron de arrasar con Hezbollah, asesinando hasta a los niños que iban a alcanzar su celular al padre, con un... Perdón, necesito un poco de agua. Sí. Muchas gracias. En ese contexto, gracias, no vayas a un desastre, no. En ese contexto, tenemos 2 años de exterminio, limpieza étnica, asesinato de cientos de trabajadores de la salud, asesinatos de docentes, pulverización de todas las universidades de Gaza. No queda nada, no queda un ladrillo. De las fuentes de agua potable, de las cañerías de aguas servidas, de los cierres del ingreso de comida. La alimentación de los gazatíes es tanto un campo de experimentación como las armas para el Estado de Israel. Porque el Estado de Israel ha controlado qué comida puede entrar a Gaza en las últimas décadas, con precisión de relojería. Y les aclaro que el estudio es de la Universidad de Harvard. ¿Cómo? Es un trabajo, se lo puede encontrar en las redes, espectacular de cómo se administra la alimentación de un pueblo para ver su evolución con fines bélicos. Los drones que asesinaron a los niños recién nacidos en el hospital, no me acuerdo cómo se llama, perdón, estoy tan grande, se van los números, en los hospitales de Gaza, son los drones que hoy sobrevuelan Nueva York, que hoy sobrevuelan Seattle, que sobrevuelan las movilizaciones por Palestina y por cualquier otra cosa contra el Trump en Estados Unidos. Ser un campo de experimentación de guerra y de armas de guerra significa eso. La ministra Bullrich, hija directa del Estado de Israel, agasajada, recibida y no sé qué, ahora y en sus cargos anteriores, ha mandado comisarios a entrenarse por la policía israelí, más que experta en la represión en las calles, a la represión de movilizaciones. En ese contexto, la respuesta, o sea, no me voy a extender en la situación de Gaza, me parece que acá se explicó. El mundo puede reconocer la cara
de los rehenes israelíes. Y nadie puede estar de acuerdo con que haya rehenes, aunque entienda que en una guerra hay rehenes. Pero nadie conoce la cara de los rehenes palestinos. Y nadie conoce que hay más de 700 cadáveres retenidos por el Estado de Israel, a veces por años, porque son una piedra de canje. Las familias no reciben a sus muertos. Se viola eso que es una piedra basal de la civilización humana, el derecho a velar a tus muertos y enterrarlos. Eso que los familiares de desaparecidos vimos usurpados por la dictadura militar. Es una política de Estado en el Estado de Israel. Las atrocidades, podríamos hablar todo el día, no me quiero detener en ello. Sí decir que no es octubre, porque en Cisjordania no hubo octubre, y en Jerusalén no hubo octubre. Y la política de limpieza étnica es en cualquier lugar de los que mencioné. Eso ha generado una respuesta espectacular. Bueno, creo que ustedes lo mencionaron, pero además esto de que querían eliminar a Palestina, y Palestina ahora está en todas partes. No solamente porque un tipo como Mamdani es ahora el alcalde de Nueva York, con todas las reservas que yo pueda tener sobre Mamdani, igual es un tipo que está en contra del genocidio, y ganó, o la alcaldesa de Seattle, y no son los únicos casos, sino que la respuesta brutal, la respuesta criminal del Estado de Israel ha fracturado la comunidad judía norteamericana, algo que parecía imposible que existiera. Traje los datos, porque uno puede pensar que es una expresión de deseos. El Ministerio de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo del Estado de Israel ha publicado un estudio. Los estudios sobre la diáspora son anuales. El Estado de Israel todo el tiempo mide las tendencias políticas y las posiciones de los judíos diaspóricos. En el caso de Estados Unidos, dio este tipo de resultados. Más de un tercio de los adolescentes judíos estadounidenses de 14 y 18 años, exactamente el 37%, está de acuerdo con la explosiva afirmación "simpatizo con Hamas". Una mayoría, el 66%, dice que simpatiza en general con el pueblo palestino. La encuesta de los adolescentes judíos estadounidenses superan 5 veces los indicadores mundiales, donde solo el 7% de sus pares comparten las simpatías por la milicia palestina. Un porcentaje aún mayor, 41,3%, se mostró de acuerdo con la afirmación de que Israel estaba cometiendo un genocidio en Gaza. Solo el 10% de los adolescentes judíos que viven en otros países respaldan esa afirmación. Lo que ha pasado en Estados Unidos, la comunidad más importante diaspórica, es algo inimaginable y una pesadilla para el imperialismo, de consecuencias impredecibles. Hay 1 millar de universidades europeas que participan del boicot académico a las universidades israelíes. 1 millar es mucho. Curiosamente, 1/3 de ese millar se sumó al boicot después de la paz de Trump, escandalizada por los puntos sobre los que ahora quiero referirme brevemente, de la llamada paz de Trump. La contraofensiva sionista se expresó en $45 millones a Google para que saque de las redes los videos que muestran la hambruna, y básicamente la hambruna en el caso de esto. Pero son sumas similares para que TikTok, para que Facebook, para que Instagram y en general las redes limpien la imagen de Israel. Ustedes saben que hay una política que se maneja desde el Ministerio de la Diáspora que permite que toda persona interesada en
hacer propaganda para el Estado de Israel, pueda recibir un brief todas las mañanas que le indica qué es lo que tiene que poner en las redes para ganar la simpatía. O sea, es un aparato de propaganda descomunal que ha fracasado. Por eso Israel está poniendo cada vez más dinero en intentar aplacar esto. Voy a la paz de Trump. El compañero decía, la franja de Gaza es muy pequeña. Sin embargo, en el acuerdo de Trump, el ejército israelí tenía derecho a quedarse en el 52% del territorio. Desde entonces hay una buena publicación, investigación de la BBC de Londres que demuestra que se han corrido 8% más, ocupando el terreno con bloques de cemento. Toda persona que atraviese eso que se llama la línea amarilla es eliminada. La línea amarilla no está marcada en muchos casos. Por eso, antes de ayer, mataron a 2 nenes, 8 y 11 años, que se habían corrido sin darse cuenta. La paz de Trump, que preveía que tenían que entrar 600 camiones de ayuda humanitaria diaria, no entran días ni 17 camiones. Pero en esos camiones está prohibido que entre maquinaria para remover los escombros. No entran carpas, y las carpas en la época de lluvia y de frío se inundan y no son aptas para que la gente sobreviva sin enfermarse allí. Está prohibido el ingreso de alimentos frescos. Les entran chocolate y golosinas en vez de arroz, lenteja o verduras. En ese contexto hay una reacción que a mí, quiero detenerme un momento en otra cosa. La respuesta nuestra es bastante mezquina. Es bastante mezquina. O sea, la Argentina es un país que se ha caracterizado por su voluntad guerrera. Es el único país que sentó en un tribunal a los genocidas de la dictadura. A pesar de los esfuerzos descomunales por la ley de obediencia debida, por la amnistía, se la fue aniquilando una a una. No tan lejos, hace unos años, por ejemplo, en la operación Plomo Fundido, las marchas eran multitudinarias. No pasa eso. Eso puede tener varias explicaciones. Una explicación habitual es el peso del lobby sionista en la Argentina, que, por ejemplo, en el terreno de la cultura tiene un poder interesante. Y ser cancelado puede significar que uno no tiene más charlas para dar, que uno no tiene más programas en los que trabajar. Hay periodistas que han sido despedidos por pronunciarse a favor de esto. No es una fantasía. Pero básicamente lo que hay es una ausencia terrible. Y es que las corrientes que en el pasado acompañaban a la izquierda en la defensa de Palestina han desertado. Tenemos un Congreso en donde el gobierno de Milei directamente está embloquado con el genocidio. Argentina, Estados Unidos y Israel son los 3 países que votaron hace 10 días a favor de la tortura. De la tortura, no es una práctica cuestionable. 3 países en todo el planeta, Milei nos sentó en ese podio. Es increíble, es increíble. Sin embargo, los que no son Milei, los que se supone que cuestionan a Milei, los que se supone que deberían enfrentar a Milei, tampoco vienen a las calles. Tampoco vienen a las calles. Y han tratado de hacer un esfuerzo de impostar la teoría de los 2 demonios en lo que pasa en Gaza. Han tratado de decir, ni con uno ni con otro. Yo no fumo, mal hecho si no fumas en este caso. No es un ejemplo muy feliz el mío, pero lo que quiero decir, por supuesto que las luchas emancipatorias de los pueblos apelan a la violencia. El que quiera tomar el té, quiere tomar el té, pero no está en una lucha emancipatoria.
El que defienda los buenos modales tiene todo el derecho del mundo, pero no está en una lucha antisocial. Uno ha leído con asombro firmas de intelectuales de todo el mundo y casi no hay argentinos. No hay argentinos que antes firmaban y ahora ya no firman. Nosotros nos hemos tomado el trabajo de leer. Inmediatamente que se produjo el 7 de octubre, había ganado la Feria de Frankfurt, uno de los premios, una mujer palestina, una escritora palestina, que vivía la mitad del tiempo en Gaza, la mitad del tiempo en Berlín. Y entonces la Feria de Frankfurt no se atrevió a quitarle el premio, pero dijo no va a haber ceremonia. O sea, te lo damos en silencio en un cuartito, nena. Y la mina lo denunció. Entonces hubo un petitorio. Llegamos a, la última vez que lo revisamos eran 1.600 firmas. Había chilenos, uruguayos, ecuatorianos, mexicanos. ¿Nadie más? De acá, nada. Eso ha ido cambiando. Uno tiene que valorar esos cambios, porque ahora sí hay comisiones en las universidades. También la Universidad de Buenos Aires se permitió en el territorio de la universidad hacer un monumento con la DAIA, con la AMIA, con el embajador de Israel y con el Ministerio de Seguridad en honor de los rehenes, cuando ya nadie discutía que estábamos ante un genocidio, cuando Netanyahu ya tenía pedido de captura internacional como de criminal de guerra. La universidad del 18 terminó hincada ante los genocidas. Hay algo que se está moviendo, hay algo que está cambiando, pero necesitamos de una claridad política que diga: no se puede susurrar ante la magnitud de esta catástrofe. No se puede correr de costadito por la parte que no se note tanto. Hay que denunciar las complicidades. Hay que decir, tenemos un gobierno que pretende involucrarnos en una guerra mundial. No mandó barcos a Venezuela porque están rotos y no sirven ni para llegar hasta ahí. Pero con el destructor pasó eso. Y aún así echaron al jefe de la Armada para tapar esta situación. Nos quieren involucrar. La masacre de los pueblos es el programa político del imperialismo en esta etapa. La masacre de los pueblos en Ucrania, la masacre de los pueblos en Medio Oriente, la masacre de los pueblos en África, y ahora el hombre dice en Venezuela y asesina a pescadores. Los hijos de los pescadores han ido a denunciar: mi papá era un pescador, yo vivo en esta casa, puedo ser narcotraficante. Y ahora nadie dice: esta boca es mía. ¿Es legal asesinar gente de la que ni siquiera das el nombre en aguas internacionales? A Colombia le está prometiendo la misma medicina. Petro le dijo: ven y cheque yo, 10 cocinas de cocaína eliminamos por mes. Vení a ver cómo se hace, si querés. Y ya prometió que va a mandar a tierra, que va a reclutar inmigrantes venezolanos en el exterior para que entren a Venezuela. Quieren llevarnos un baño de sangre. La manera de defender a Palestina, ¿cuál es? A mí me gusta la bandera de los italianos. Los italianos ya llevan 3 huelgas generales en solidaridad con Palestina. La primera fue en solidaridad con Palestina. La segunda había sido tan importante la primera. Los portuarios y los estibadores se mandaron un parazo que pasó las fronteras. Pararon los belgas, pararon los griegos, pararon en Creta. Increíble parar en Creta. Pararon hasta en Alemania. Que la burocracia sindical italiana, que mamita, la burocracia sindical italiana, realmente cabeza a cabeza con la nuestra, tuvo que parar un paro, 2 horas, 4 horas, según el gremio,
porque estos paros nacionales los organizan centrales sindicales minúsculas de las antiburocráticas. Y ahora, el último paro, el viernes pasado, es un peldaño más, porque los italianos unen dos cuestiones. Un paro nacional contra el presupuesto de Meloni, que es un presupuesto de guerra, en la línea con las exigencias de la OTAN, para el armamentismo, para convertir las fábricas que cierran en la crisis industrial italiana en fábricas de guerra. Leonardo, la fábrica de guerra italiana es una de las más importantes del planeta y está absorbiendo fábricas de electrodomésticos y las reconvierte. Los obreros se plantaron que no van a aceptar la reconversión en 2 fábricas italianas. Suena increíble, pero es así. Entonces ellos juntaron un paro contra Meloni, un paro contra la ley de presupuesto, que corre la guita para el presupuesto de guerra, entonces saca la guita del presupuesto de salud, del presupuesto de educación, y la exigencia de la ruptura con Israel, la exigencia de no vender armas a Israel, no dejar atracar los barcos de la naviera israelí en los puertos italianos y demás. Y yo pienso que ese es el camino, que en la lucha contra el sionista que nos gobierna, en la lucha contra el vasallo proimperialista que nos gobierna, en la lucha con un enemigo de la clase trabajadora, un enemigo de las mujeres, un enemigo de los enfermos, un enemigo de los discapacitados y un enemigo de todo el mundo que no sean los poderosos, debe estar unida a la impugnación de su política internacional, a la exigencia de la ruptura de las relaciones con el Estado de Israel. Los diputados que se reivindican progres o de la corriente nacional deberían bajar la cara de vergüenza por no haber hecho nada a la fecha. Es hora de que la gente en la calle logre lo mismo que los italianos lograron con la burocracia sindical, y es a poner a parar a gente que no para ni por equivocación. Bueno, nada más, disculpen si me extendí.